Suro, ¿no? Surge de una experiencia, de una vivencia personal, que es yo trabajando en la Saca del Corcho en los bosques del norte de Cataluña, pero la premisa siempre fue hacer una película de ficción, ¿no? Entonces tiene esa vivencia, pero de ahí es volar y realmente hacer escritura de ficción. Pero sí que las sensaciones de las que parte yo las percibí, ¿no? Que es esa idea contradictoria de venir de parte de unos propietarios pero no serlo, hablar catalán pero no serlo, estar haciendo de temporero pero no serlo, ¿no? Ser un trabajo. Entonces esas ideas contradictorias estaban un poco en el eje de la película. Y sí que es verdad que cuando yo me puse a escribirla ya tenía 31 años y estaba en una relación larga de pareja y nos estábamos cuestionando estas ideas que son universales de si queríamos vivir en la ciudad o más en contacto con la naturaleza, si queríamos tener hijos, si podíamos vivir más acorde con la imagen que teníamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces de ahí sale una película con dos puntos de vista y siempre fue concebida como una película que tendría dos puntos de vista, rigurosamente dos puntos de vista, que deberían de ser quizá uno, el mismo, el de esa pareja que se proyecta a futuro, pero que nada más llegar en contacto con esos elementos nuevos son dos puntos de vista que se van tensionando, se van separando, se van, ¿no?, confrontando. Entonces la película la concebimos con ese eje, que es el eje íntimo de esta pareja que se va, ¿no?, que va proyectándose a futuro pero distanciándose más y más y más, y como tienen que interactuar en esa nueva proyección de vida con estas ideas de pronto ser propietarios, de pronto querer explotar unas tierras y querer sacar un rendimiento, tener trabajadores a su cargo, esas capas, ¿no?, de alguna forma estaban en el eje de la historia. Y se trataba de que esas tensiones, ¿no?, al tener que de repente gestionar todo eso, luego cómo eso, llevado al espacio íntimo de la pareja, repercutía, ¿no? Y esa tensión de la pareja también de alguna forma repercutía en esa tensión del mundo laboral, del mundo de qué quiere cada uno que sea esa nueva vida, ¿no? Entonces, de alguna forma, son tensiones que se van alimentando, cuyo corazón es la pareja y que en un momento dado de la película esa latencia explota. Está como... Son como esos niveles de contradicción. El nivel primario es el que tienen cada uno dentro, ¿no?, de sí mismos, que es esta cosa que tienen una imagen cada uno de sí mismo y que a medida que van ejecutando acciones, porque tienen que gestionar de pronto muchísimas cosas, ¿no?, ellos mismos van descubriendo, no, esto no es lo que yo decía que era, y esto me está sentando bien, o extrañamente me está gustando, o no, o me está sentando fatal, ¿no? Y cómo eso, de alguna forma, está pasando en los dos y está pasando en la mirada que cada uno tiene hacia el otro, ¿no? Porque en una pareja de recorrido largo, como son Elena e Iván, hay muchas rencillas, toda discusión es como un acumulado de muchas discusiones que se han tenido o se han callado a lo largo de los años y que ahora, ¿no?, en este mundo práctico, de necesidad práctica en el que se encuentran, pues ya las ideas no pueden ser ideas, las ideas hay que llevarlas a la práctica y entonces ahí, de alguna forma, ¿no?, las posibles máscaras pues caen, ¿no?, un poco como la corteza del corcho que de alguna forma pues se descorcha, ¿no?, y se revela. Los silencios eran importantes para crear esos subtextos, esas cosas que no se dicen, esas cosas que callan mucho. Son personajes que Paul López, por ejemplo, decía, yo creo que Iván es un personaje que entierra, ¿no?, y en ese enterrar también encuentra como una cierta satisfacción que es incómoda, pero la encuentra, ¿no? Y Elena también guarda mucho, ¿no? Una manera que tuvimos de trabajarlo con los actores es algo que yo quería probar desde hacía varios cortometrajes y nunca conseguía hacerlo, que era la idea de una toma silente. Entonces, nosotros en todo el rodaje, como a la segunda, tercera o cuarta toma de cada plano, casi de cada plano, proponíamos una toma silente, de forma que los actores hacían lo mismo, pero vaciaban el texto. Eso no significa que de pronto hiciesen mímica, no, no. Ellos pasaban todo el texto por recorrido interno, pero aguantaban los silencios. Y nosotros lo filmábamos como si fuese una toma de verdad. Eso era muy interesante porque nos daba todo un material para montaje de silencios, de miradas, que yo creo que han configurado bastante lo que es la peli también. Y también era muy interesante porque la siguiente toma que hacíamos inmediatamente después, en la que sí que recuperábamos el texto, los actores de forma natural, había pausas que dejaban más largas, había palabras que las vaciaban, porque ya habían vivido todo aquello desde el silencio. Y de pronto se podía volver mucho más evocador, ¿no? Entonces creo que eso también ha hecho mucho de esto que comentabas, de la película, una película en la que se sostienen mucho, ¿no?, esos silencios también, a menudo. Primero que hay una cuestión de desde qué posición de poder
se relacionan los dos personajes, ¿no? Hacia todo el resto de personajes, ¿no? Y que esa noción de privilegio, de poder, de clase, ¿no? Lo navegan de formas diferentes, ¿no? Al principio de la película Elena tiene muy asumido cuál es su lugar, ¿no? En ese sentido, en un sentido de propiedad, ella es la que tiene el apellido, ella es la que ha heredado y de alguna forma ella sabe que el trato con estos trabajadores es de propietaria-trabajadores, ¿no? Y ahí van esa idea seguramente de la autoridad, de la propiedad, son ideas que él en su vida anterior le conflictuaban mucho, seguramente incluso se sentía en contra, incluso se manifestaba en contra. De repente tener que ser eso, ¿no? Él intenta hacerlo desde un lugar que es... tiene un punto de que es conmovedor verlo para mí, pero también es verdad que puede ser muy ingenuo, ¿no? Como él actúa. Sobre todo creo que desde las ciudades la vida se ha vuelto muy desconectada del medio natural y es paradigmático, ¿no? O contradictorio que España no es no sé, un país como podrían ser pues Estados Unidos o Argentina, donde las distancias relativas entre la ciudad y el campo son mucho mayores, porque son países de extensiones mucho mayores, ¿no? En realidad, en cualquier punto de España sales media horita y estás en el mundo natural y estás en el mundo rural, pero la desconexión es igual de fuerte, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues a estos dos personajes también les toca navegar esa idea.